Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí. En mi nombre personal, Gabriel Locarnini, y en el del profesor Matías Liguori, quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro este espacio para compartir la experiencia y el intento de aporte que se hizo desde el Instituto Pedagógico Provincial hacia la educación secundaria a lo largo de lo que transcurre de este año y el desarrollo de la pandemia. Parte de esa experiencia la compilamos Matías y yo en un libro que hemos dado en llamar La pandemia, oportunidad para pensar la enseñanza desde el enfoque de desarrollo de capacidades. Allí recogemos algunas de las producciones que se hicieron con la intención de acompañar y colaborar con la enseñanza, que se volvió como un gran desafío desde el momento en que docentes y alumnos quedamos separados y cada uno aislado en su domicilio. Esto trajo muchísimas respuestas, esta es una más, es un intento por colaborar con la mejora de los aprendizajes en el marco de la política educativa de esta provincia. Como bien comentaba Gabriel, el texto La pandemia como oportunidad para pensar la enseñanza desde el enfoque de desarrollo de capacidades, lo que busca es socializar con todos ustedes la experiencia que se ha llevado a cabo desde el Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social en el trayecto de formación docente a distancia y en el trabajo que surge a partir del proyecto integrado Coronavirus, Conocer y Entender para transitar la pandemia. En la elaboración de estos materiales participaron de manera activa el equipo de conducción y de coordinación del IPP y el equipo de especialistas y de capacitadores del instituto. Este texto, que también contextualizó Gabriel, está compuesto por 5 capítulos y un anexo. En el capítulo número 1, escrito por el licenciado Sergio España, titulado ¿Por qué y para qué el proyecto integrado Coronavirus, Conocer y Entender para transitar la pandemia?, se busca explicitar el encuadre general y los ejes organizadores del proyecto integrado mencionado, y lo allí trabajado nos permite comprender los orígenes y las metas del mismo en relación a la enseñanza y los aprendizajes durante la emergencia generada por esta pandemia. El resto de los capítulos, es decir, los capítulos número 2, número 3, número 4 y número 5, fueron confeccionados para acompañar los conversatorios brindados en el marco del trayecto formativo Proyecto Integrado Coronavirus, Conocer y Entender para transitar la pandemia, que brindó el Instituto Pedagógico Provincial de Justicia Social para docentes de la provincia de Formosa. El capítulo número 2, titulado Autonomía en el aprendizaje, Pandemia y Desarrollo de Capacidades, a cargo de la licenciada Irene Kidd, busca aportar distintos planteos para pensar el desarrollo de capacidades en este marco tan distinto de funcionamiento cotidiano al que nos enfrentó la pandemia. Y nos invita a reflexionar, aportando muy buenos análisis en relación a cómo aprenden las personas en general y los adolescentes en particular, y cómo, desde el rol de docente, se puede colaborar a generar autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Siguiendo en esta línea, en el capítulo número 3, titulado Acompañamiento en tiempos de pandemia a los estudiantes en sus aprendizajes, a cargo de la licenciada Daniela Pasarela, se reflexiona acerca del acompañamiento a los estudiantes como soporte que ayuda a la enseñanza eficaz. Se focaliza en algunas de las características del cerebro adolescente confrontadas con las nuevas habilidades del oficio del estudiante, que impuso el aislamiento, y se presenta el sentirse acompañado como un factor de protección que ayuda a construir resiliencia. Por otro lado, en el capítulo número 4, escrito por el magíster Gabriel Locarnini y por quien les habla, titulado Diseñar actividades que promueven la autonomía de los estudiantes, un desafío permanente que nos interpela en el contexto ASPO, lo que buscamos fue abordar los desafíos que se nos presentaron y las decisiones que debimos tomar junto con todo el equipo del IPP al momento de producir actividades de aprendizaje para llevar a cabo en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y profundizamos algunas cuestiones ya trabajadas en los capítulos número 2 y número 3, relacionadas con la construcción de las consignas claras para los estudiantes y el aporte que éstas realizan a la autonomía de los mismos,
la generación de preguntas como estrategia potente en la formación del pensamiento crítico de nuestros estudiantes y en la metacognición como otro aspecto fundamental en la enseñanza. En el último capítulo de este libro, previo a los anexos, es decir, en el capítulo número 5, escrito por el maestro y licenciado Alfredo Ferrari, se retoma y se pone énfasis en muchas de las cosas que se fueron construyendo en conjunto a lo largo de todo el trayecto formativo. Y se hace hincapié, en primer lugar, en lo aprendido durante la pandemia, tanto como sociedad en general como docentes en particular. También se hace hincapié en lo redescubierto y en lo nuevo, desde lo cognitivo, desde lo didáctico y desde lo vincular. Y nos invita a reflexionar sobre el paso de la escuela multimedia a la escuela transmedia. En este capítulo lo que se destaca es el reconto y las reflexiones finales de un trayecto, de un proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de todo el trayecto formativo. Por último, se presentan como anexos los módulos de actividades 1 y 2 del proyecto integrado Coronavirus, Conocer y Entender para Transitar la Pandemia, desarrollado desde el IPP. En estos módulos ustedes podrán observar las actividades que han sido generadas por todo el equipo de trabajo del IPP, por el equipo de conducción, por el equipo de coordinación, por los especialistas y por los capacitadores. Estos son los análisis, algunos de los planteos y algunos de los materiales que ustedes van a encontrar en el texto que acá estamos presentando. Y esperamos que los consideren buenos aportes para al menos repensar nuestras prácticas durante este contexto tan complejo que nos toca vivir como sociedad, pero también como una oportunidad de repensar nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas en el aula, en nuestra vida cotidiana o en esa nueva cotidianidad que vamos a tener que conformar una vez que salgamos de este contexto. A continuación los dejo con Gabriel, que va a intentar explicar de alguna forma el cómo fuimos diagramando la escritura de este material, la escritura de las actividades que componen el proyecto integrado Coronavirus, Conocer y Entender para Transitar la Pandemia, y que nos permitió desarrollar desde el IPP el trayecto de formación para docentes de la provincia de Formosa. Todos los autores de este libro interpretamos a la pandemia como un desafío. Y era un desafío para nuestra tarea profesional, que es la tarea de promover aprendizajes duraderos en nuestros estudiantes, aprendizajes auténticos que les permitan a ellos desempeñarse como estudiantes en los estudios posteriores que vayan a encarar, como ciudadanos en la vida cotidiana. Para pensar esta propuesta de trabajo hubo que tomar varias decisiones que nos permitieran abordar el desafío. La primera de ellas fue proponer paquetes de actividades, secuencias de actividades enfocadas en una fuente única, una fuente que fue buscada y elegida con mucho cuidado justamente para que tuviera el potencial de convocar a más de un área en el logro de los aprendizajes. Todas las fuentes están vinculadas con un objeto de estudio común, que en este caso era la pandemia y que está descrito ahí en el encuadre del proyecto integrado. Y todas las fuentes daban oportunidades de trabajar con más de un área. Estas fueron algunas de las decisiones que se tomaron, y otra decisión muy importante es que ninguna de las actividades o de las propuestas de actividades debían reclamar como condición la conectividad para ser resueltas. Podían ser resueltas con conectividad, pero también debían ofrecer otras alternativas para aquellos alumnos y aquellos docentes que por algún motivo no la tuvieran con la frecuencia correcta, o no dispusieran de un dispositivo tecnológico, valga la redundancia, que lo hiciera factible siempre.
Para acompañar a estas actividades que ustedes van a poder leer y explorar en los 2 módulos, que por otro lado cada uno de ellos muestra una línea de evolución sobre la anterior en cuanto a que están ahí expresados los aprendizajes que hicimos en el recorrido. Para acompañar, como decía, este proceso se desarrolló el trayecto formativo virtual, y en ese trayecto formativo virtual se eligió hacer eje, en primer lugar, en la autonomía de los estudiantes como una construcción que se propicia desde la enseñanza. O sea, no tomar la autonomía del estudiante que le permite resolver las actividades distanciadas que estábamos ofreciendo y cualquier actividad y cualquier situación que la vida le proponga como una cosa que surge espontáneamente, sino como el resultado de una intervención intencionada desde la enseñanza. Por otro lado, que esa autonomía, para el cual ahí ustedes encontrarán algunas pistas, se basa primero en el fortalecimiento de la autoestima de cada uno de los estudiantes, en la ampliación de su capacidad resiliente y en la incorporación de ejercicios de reflexión metacognitiva que le permitan a los estudiantes poner en valor el conocimiento construido y aprender poco a poco, esto es un largo proceso, a regular sus aprendizajes, a resolver qué estrategias aplicar en cada caso. Para esto se hizo mucho hincapié en la redacción de las consignas y en la forma en que las consignas se presentan a los estudiantes para lograr estas cosas que antes mencionamos. Y por otro lado, presentamos, o se presenta en el texto, mejor dicho, un intento por recuperar los aprendizajes que como docentes creemos hemos logrado en este proceso. Y esto nos parece muy importante para no pensar que esto es un parche de la coyuntura, sino que es la base de lo que vendrá, digamos. Toda esta experiencia que estamos transitando y que iremos transitando en diversas etapas en la medida en que avancemos hacia lo que por ahora se llama modelo híbrido, bimodalidad, y con distintos nombres irá surgiendo hasta que volvamos a encontrarnos con una nueva conformación de escuela. Pero en esa nueva conformación de escuela no deberíamos repetir las viejas tradiciones, sino apropiarnos de todo el aprendizaje que logramos construir a lo largo de este proceso y que intentamos, en el texto se intenta poner en valor justamente para pensar el ahora y el después en bien del logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que es aquello que nos interesa. Creemos haber hecho un aporte significativo, sobre todo a la enseñanza, sobre todo a nuestros colegas docentes, que son esos que están ahí en la trinchera desde siempre y particularmente en esta situación, tratando de sostener a los estudiantes y a los aprendizajes. Confiamos fuertemente en que el compromiso profesional de cada uno de ellos será el que logre la formación de estos jóvenes, tanto como ya lo dijimos, en la consecución de los estudios como en el ejercicio de su ciudadanía. Les agradecemos el tiempo que nos dedicaron, esperamos que puedan rescatar pistas o pequeñas pastillas para enriquecer su ejercicio profesional y los esperamos siempre en el Instituto Pedagógico para aprender unos de otros y generar conocimiento profesional.